Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Planeta Agua. Mi nombre es Mónica Gutiérrez y en compañía de Marco Sánchez, hoy los vamos a llevar a través de un viaje muy interesante con una invitada de lujazo. La verdad, ¿no, Marco? Así es, porque hoy vamos a estar hablando de un tema que de verdad está interesante, la relación del agua con el cine. Y para platicar de esto, vamos a estar conversando con la maestra Viridiana Guerrero Arroyo. Ella es antropóloga y forma parte del equipo de investigación de la Subcoordinación de Participación Ciudadana y Derechos Humanos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Primero que nada, Viridiana, muy bienvenida. Y qué nombre tan cinematográfico, además. Además, sí. Muy bienvenida. Gracias. Sí, pues nada, de entrada agradecer la invitación y además en un formato que se presta nada menos como a hacer un poquito más digerible luego lo que hacemos desde el instituto, ¿no? Que tiene que partir luego desde enfoques un poquito más simples, más comestibles, por decirlo de alguna manera. Y además, pues el podcast, que es como algo ya tan constante, ¿no? Tan común. Yo creo que es muy factible vernos luego en la casa cocinando. Sin duda, en el coche, sí, en el transporte, en fin. Sí, claro, es educarse mientras haces lo cotidiano. Así es, y hoy vamos a como tú dices, Viri, yo te voy a decir Viri porque... ¿Ustedes, yo también te puedo decir Viri? Sí, claro. Ustedes sabrán, todos los que nos están escuchando, que con Viri podemos tener pláticas como muy amenas, justo también inclusive ahondar, ¿no? Y entrar ya a temas más filosóficos. Entonces espero que lo puedan sentir como una plática entre amigos, que es lo que justo pretendemos con este formato, ¿no? Entonces, a ver, Viri, de una vez, vamos a entrar ya en este tema que... Nos interesa también mucho tu visión desde la antropología, ¿no? También les quiero contar que aquí el compañero Marco también es antropólogo, entonces esto se puede poner muy profundo. Ustedes ahí escríbanos en los comentarios todo lo que van opinando sobre lo que vamos a platicar. Entonces, bueno, también desde sus visiones antropológicas, la participación ciudadana en los derechos humanos, que es lo que tú también trabajas, Viri. ¿Qué historias sobre el agua cuenta en el cine? ¿Quiénes las cuentan? ¿Qué voces aparecen y cuáles suelen quedar afuera? Y siento que el agua también pues puede servir mucho en la narrativa, ¿no? Del cine. Entonces, pues sí, nos interesa mucho conversar sobre la simbología del agua en el cine, ¿no? O sea, ¿qué puedes apreciar y cuáles son los ejemplos como para que nosotros podamos visualizar la película en los que el agua se encuentra como un simbolismo, ¿no? Claro, pues nada menos un poco la elección del tema salió porque el semestre pasado tuve a bien a planear una materia para el posgrado y luego hay conceptos, hay incluso teorías que son un poquito difíciles de entrada, ¿no? O sea, sí está la lectura, están tal vez estos mecanismos para mejorar la enseñanza, ¿no? Durante el aula. Pero yo siempre he creído nada menos que el cine es un muy buen aliado para empezar, sobre todo como a familiarizar a los alumnos y en general, ¿no? A la población en temas que a veces no son, insisto, tan fáciles de digerir. Ahora, no es tanto el cine a secas, como bien lo mencionas, sino más bien qué trasfondo tiene el agua, ¿no? Y sobre todo entender que el cine no es, al igual que el agua, precisamente neutral. Al contrario, está cargado de una serie de valores, de posicionamientos. Es muy diferente el cine que se hace, obviamente, desde Latinoamérica hasta, no sé, el cine que se pueda hacer en cualquier otra parte del mundo, Francia, Italia, Estados Unidos. Y nada menos a partir de este último país es que surge la reflexión, ¿no? Porque generalmente el agua
desde este cine que es muy occidental, anglosajón, el agua suele verse de una manera muy catastrófica, ¿no? Incluso a veces tiene estos matices religiosos, simbólicos, como de purificación. Lo vemos, por ejemplo, en películas como El día después del mañana, que es... Una catástrofe. Exacto, es muy catastrófico. O también luego lo vemos con películas que, aunque son remakes, por ejemplo la de... hay una película que ahora recuerdo que se llama, creo que como Dark Water, que de hecho es una producción japonesa, pero después Estados Unidos hace el remake. Y también hay un halo como de misterio, ¿no? En torno al agua, donde incluso se habla como de fantasmas, de cosas que están ahí latentes, que nos dan miedo. Pero es eso, ¿no? Como esta dicotomía de que o es muy catastrófico o es referente a lo sobrenatural, y luego se pierden simbolismos que o que son un poquito más complejos. Aunque claro está que, bueno, el cine estadounidense no ha hecho solamente aspectos catastróficos, también ha hecho o ha formado escenas que nos acompañan todo el tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta de Cantando bajo la lluvia, que es una escena, bueno, que cuenta con una escena que es muy clásica, que incluso para aquellos que no la han visto, casi que por default te viene, ¿no? Esta escena de Gene Kelly hasta cantando. La bailas. Sí, exacto. Exacto. O una de mis favoritas que es de la ciencia ficción, que es de Ridley Scott, Blade Runner, donde el agua también está de manera constante. En escenas cumbre, además, enfatiza lo que está sintiendo los intérpretes. Exacto. Por ejemplo, bueno, ya lo voy a spoiler un poco, pero dado que ya tiene sus años la película, estamos hablando de una película del 85, si mal no recuerdo, la escena cumbre del personaje de Roy Batty, que es como un monólogo diciendo todos los momentos se van a perder, incluso como lágrimas bajo la lluvia, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces ahí el agua, claro que evoca otro tipo de semántica, otro tipo de resultado que ya no es precisamente catastrófico. Uh-huh. Algo tiene el cine que es una característica importantísima, es que ningún elemento de todo el lenguaje cinematográfico, lo que vemos, lo que escuchamos, la música, los sonidos incidentales, lo que vemos, la iluminación, los colores, en fin, nada es gratuito. Todos los elementos tienen un por qué estar en la escena o por qué estar en la historia. Y el agua, no me dejarán mentir, es uno de los elementos que sin duda son muy significativos por una gama muy diversa de usos o de acompañamiento que tienen en el cine. En unos casos es la protagonista de la historia, uh-huh. En otros casos ambienta, en otros casos refuerza emociones o sentimientos, en fin. Agua y cine son como dos elementos inseparables. Sí, claro. Sí, y por ejemplo, hay nada menos una suerte también de películas que ya son un poco más recientes, como La dama en el agua de este director que hizo El sexto sentido. Igual, ves una narrativa que es incluso como muy propia de los cuentos de hadas. Hay gente que incluso le ha nombrado que es como un cuento de hadas para adultos. Y nada menos también otra vez tienes al agua ahí muy presente, ya sea en la lluvia, ya sea mediante la alberca que aparece en buena parte de las escenas. Y que sí empieza como otra vez, como lo decíamos con el caso de Blade Runner, a coquetear con otros simbolismos, porque aquí nada menos nos narra la historia de una entidad que es como hada, sirena, que necesita volver otra vez a su reino y además ya con una historia de resiliencia porque tiene que escapar de un monstruo gigante, ¿no? Que también se esconde detrás del agua, entre estos ambientes como muy, muy húmedos, un pasto mojado. Pero también recordar que este tipo de escenarios, ya una vez que los atraemos como a situaciones pues ya más de corte historiográfico, de análisis, pues también nos pueden resultar bastante clave. Nada menos hay un investigador, él es de origen alemán, que ha trabajado ya bastantes años en el Departamento de Investigaciones de Estéticas de la UNAM, y él, por ejemplo, se enfoca mucho en el estudio de la imagen. Tal vez no del cine, pero sí de la narrativa, que tienen muchas fotografías, por ejemplo, en la nota periodística, también en estas imágenes que están pues siempre polulando en la historia de la creación o de del desarrollo de
de la Ciudad de México, partiendo incluso desde escenarios como Texcoco, ¿no? O la gran Tenochtitlan. Entonces, este investigador nos dice una frase que incluso hasta me gustaría citar, que es que el agua es la imagen, digamos, uno de los máximos catalizadores para entender este progreso unidimensional de la ciudad, ¿no? Es esta forma de decir, también se puede hacer estudios, se puede hacer grandes intervenciones a partir del estudio de la imagen, no solamente como del que nos dice alguien, de que nos relata, quién nos escribe, no, también utilizar la imagen como un mecanismo para seguir estudiándola. Fíjate nada más, y ahora que somos tan visuales, ¿no? Nuestras Sí. culturas son tan visuales que qué importante que haya investigadores especialistas que las estudian, las analizan y nos podemos como espejear, ¿no? Como sociedad en las imágenes que vemos tan cotidianas, pero que nos pueden decir un montón siempre y cuando las veas con ojos distintos, ¿no? Con ojos de análisis. Sí. Sí, y también un poco siento que el agua en la narrativa es muy interesante cómo se utiliza, ¿no? Y cómo nos va llevando a través de cómo la tenemos relacionada, ¿no? En nuestra mente. También entiendo que una persona que vive en Estados Unidos no va a ver la misma película con los mismos ojos que lo ve una persona que vive en México, porque tenemos una relación con el agua distinta, ¿no? Entonces también siento que estas películas como de El Salvador gringo, ¿no? Que viene y nos salva de la catástrofe, pues no las vemos de la misma forma en un entorno mexicano, ¿no? Que a lo mejor no nos relacionamos tanto con esto, ¿no? Entonces también quisiera como que entráramos un poco en el agua, a lo mejor como también que evoca sentimientos y nos hace relacionarnos, pero también cuando el agua se vuelve un personaje más, ¿no? Sí. Porque también hay narrativas en las que podemos utilizar el agua como un personaje, ¿no? ¿Qué nos puedes decir también sobre esto, Viri? Pues nada menos con lo que les decía de esta película de La Dama en el Agua, hay otra que incluso a veces hasta la suelen confundir cuando uno las busca, que es la de La Forma del Agua de Guillermo del Toro, que también es ya el agua, pero particularmente un ser que vive en el agua, el que está como generándote también sentimientos, ¿no? Emociones. Y que además, o sea, ni es tan malo como uno pensaría o la sociedad piensa que es, y que viene de algo desconocido. Y eso yo creo que es un recurso que también utiliza mucho el cine, ¿no? Como partir de estos personajes, ya sea acuosos, ya sea que vienen de otro espacio, ¿no? De otro planeta incluso, y los manejan como esta otredad que durante buena parte del cine, o bueno, no del cine, mejor dicho, de la película, lo manejan como que son malos, ¿no? Como que es algo a lo que le debemos de temer. Y el agua otra vez ahí está, pero ya en el desarrollo te das cuenta de eso, ¿no? Que los personajes que vienen de otro tipo de ambientes, húmedos, etcétera, no son tal cual lo planteábamos. Y también hay otros autores, que es también como al punto que quería un poco enfrascarnos, que es qué pasa cuando algunos directores empiezan a jugar ya no solamente con el agua per se en sí, o sea, solamente teniéndola ahí como de telón de fondo, sino también cuando la usan para criticar muchos fenómenos que ahorita están vigentes, desde los, no sé, cambios climáticos, pero también la propia soledad del ser humano. Hay por ejemplo, no? Claro. Sí, hay un director taiwanés que es Tsai Ming-liang, yo creo que lo debe estar diciendo un poco mal, pero bueno. Pero él. Si alguien en Taiwán nos está acompañando, corríjanos, por favor. Sí, él, por ejemplo, tiene una cantidad de películas que desgraciadamente por las diferencias culturales luego no es muy factible, muy fácil conseguirlas en México. Te tienes que ir luego a plataformas un poquito complejas. Underground. Sí, y casi siempre es como esperar a que en algún momento un festival de cine lo atraiga y se proyecten, pero él tiene muy buenas películas y el agua siempre es algo que se le pregunta a él, ¿no? En las entrevistas que le hacen es, bueno, pero ¿por qué siempre muestras como este fenómeno del agua? Porque claro, tiene películas donde de repente hay 2 departamentos y la única forma de convivencia es mediante un agujero que está en el techo y de ahí brota agua, ¿no? ¿Cómo no? Ajá. Y
tiene esta otra que es algo así como La nube errante, así la tradujeron al español, o El sabor de la sandía, y nos habla de ¿La Taiwán. nube errante o El sabor de la sandía? Ajá, es Ok. una excelente película también, en la que nada Apunten, menos... apunten. Ah, bueno, está muy relacionados los dos temas, o sea, Sí. las traducciones excelentes. Sí. En el que nos muestra que Taiwán está así ante una sequía brutal, o sea, no hay agua y la única manera de que las personas, por ejemplo, se hidraten es mediante el consumo de sandías, porque el agua de la sandía tiene muchas más propiedades, Y es etcétera. prácticamente agua. Exacto. Pero de repente ves cómo la sandía va teniendo un simbolismo muy diferente en la trama, o sea, desde la gente que la utiliza para mostrar afecto y cariño, o sea, es decir, yo te compro una sandía porque te tengo Hidrátate, afecto, claro. ajá, Sí. pero también empieza a situarse en escenarios más underground, incluso muy cercanos como al cine erótico, empieza a tener un trasfondo muy distinto, pero lo que nos dice el director es que él realmente lo que quería a través del agua y particularmente de la carestía era visualizar que hay un problema en las relaciones sociales y que cuesta mucho trabajo comunicarnos. Y lo único que, digamos, nos puede ayudar en esta película es este contacto, pero es además un contacto que o tiene que ser muy, muy corporal, ¿no? Muy erótico, o bien más con una tendencia hacia el cariño, hacia la hermandad, pero exacto, o sea, se va como a reducir todo a este intercambio extraño de las sandías ante la falta de agua. Es una cosa brutal. Claro, lo que sí tenemos claro, me parece, es cómo el agua, ¿no? Está tan relacionada con nosotros, con nuestras identidades, aunque culturalmente pueda tener significados muy diferentes, el agua sí es un elemento que sí está muy vinculado con las personas, con los seres humanos. Ahora que tenemos oportunidad de poder ver y compartir cine de muchos lugares del planeta, yo no sé si haya un simbolismo universal, pero sí hay una forma muy profunda de relacionarnos como personas con el agua a través de la ficción y a través de todas estas culturas. Y como decían por ahí, ¿no? O sea, una cultura local representa más que aspirar a manejar un mensaje universal, ¿no? Uh-huh. Eso es bien, bien interesante. Ahora, saliéndonos un poquito del tema de la ficción, creo que el cine también es un elemento a través de documental y, en fin, a través de diferentes lenguajes también del cine, nos ayudan a comprender, como tú comenzabas ahorita a comentarnos, la relación que hay entre la sociedad, los problemas sociales los problemas que tenemos con el medio ambiente a través de documentar diferentes procesos. El cine documental también en torno al agua, pues nos puede ayudar un montón a poder comprender otras realidades y a poder entender cuál es la relación del agua con los problemas que tiene la sociedad y cómo podemos abordarlos y a lo mejor generar algo de empatía o conocer un poquito más de los problemas de otras personas, ¿no? Sí, incluso llegan a ser un mecanismo pues bastante bueno, sobre todo en convocatorias, cuando se quiere acercar el cine a comunidades o a espacios un poquito más públicos, tratarlo desde este enfoque que es como un poquito más documental. Y también hay ejercicios que mezclan la ficción y lo documental. Un caso muy bueno, que yo creo que es una película incluso muy lenta, que a veces luego la he recomendado y sí me han dicho, oye, es que me he dormido a la mitad de la película. Y la vi, no, tú no sabes de cine. Claro, esto es cine, con el cigarro en la mano. Se llama Viajo porque preciso, vuelo porque te amo, pero es una producción brasileña. Y la narrativa es de este geólogo que va por diferentes puntos del Brasil con la finalidad de estudiar nada menos algunas fuentes de agua, porque si mal no recuerdo, la idea era crear una represa. Entonces, en su camino, pues va conociendo mucha gente, comerciantes, de todo, y se da cuenta de que realmente hay unas realidades muy adversas, ¿no? Muy cercanas, pues nada menos a la pobreza, a la falta de educación, de oportunidades. Claro. Y eso sí son más que actores, pues son personas del día a día, ¿no? Que sí te están mostrando realmente una cara muy oscura del Brasil, pero es con esta mezcla de ficción de este geólogo que está buscando sus puntos medios. Y también hay otra que si bien no es enteramente documental, pero sí está ligada como a entender que la cultura se entiende diferente cuando
falta el agua o cuando hay mucha o cuando es invierno o cuando es calor, es la de Recife Frío, que igualmente es una producción brasileña, y es un falso documental en el que nos habla de que Recife, esta parte del Brasil, de repente entró en una ola de frío, o sea, estamos hablando de que hay pingüinos en una zona donde es súper calurosa. Okay. Y realmente empiezas a ver que la población se comporta diferente a como son o suelen ser los brasileños, en el gran esquema de las cosas. Y también nos da cuenta de eso, o sea, de que si hay algún tropiezo en el cambio climático, en el planeta en general, cambian por completo las prácticas culturales o del día a día, y eso es un hecho. Y también es parte de esa documentación un poquito más fiel, porque incluso habrá quien dice, y en eso un poco sí comparto, que incluso los documentales no son tan verídicos como uno quisiera, ya tienen también poca neutralidad cuando... Claro, como tú escoges cómo contar la historia, sí, ya estás contando tu historia, no la historia de las personas. Exactamente. Es que es justo un poco lo que Buen quería punto. comentarles, que, o sea, sabemos que el cine y la ficción, pues, uno decide, ¿no? La persona que está realizando la película decide, pues, cómo presentar el agua, cómo presentar las problemáticas, cómo lleva la narrativa para poder expresar lo que quiere, ¿no? Y en el cine documental uno pensaría que, pues, es como más la realidad en sí, pero la verdad es que justo el cine documental también lleva una narrativa, también eliges tú las tomas que quieres hacer, lo que quieres mostrar, ¿no? Entonces también es como una visión fragmentada de la realidad desde una persona, ¿no? En este caso yo estaba pensando que hay muchos documentales sobre comunidades o hay muchas propuestas también de llevar el cine realizado por personas en comunidades que están vulneradas, que justo, o sea, ellos no hacer un documental sobre ellos, sino que ellos tomar la cámara y ellos reflejar su realidad. Desde su propia sí, historia. desde su perspectiva, ¿no? Que ellos puedan hablar desde su perspectiva cómo se está viviendo todo aquí, ¿no? Y entonces estás ya tú, visualizando la perspectiva de ellos, pero también como tú la interpretes, o sea, como tú interpretes su perspectiva, ahora sí que es distinto, ¿no? No es como ellos lo contaron. Entonces eso me parece lo bonito del cine, que todos podemos tomar un poquito de las perspectivas de todos y ahora sí que contarlas a los demás como nosotros las vimos. Por ejemplo, estaba pensando mucho, perdón, pero tengo un punto, lo prometo. Estaba pensando... No, está muy interesante. sí, bueno, está bien, pero rápido, acórtalo. Estaba pensando que justo una persona que dedicó toda su vida a hacer documentales, que es David Attenborough, que ¿cómo no? justo acaba de cumplir 100 años y él tiene toda una vida documentando formas de vida naturales, el océano, su producción más reciente habla sobre los océanos. Seguramente ya no la hizo toda él, ¿no? Él ya nada más prestó su voz, hizo la narrativa y todo, pero justo ahora, él cuenta que después de toda su vida de haber documentado la vida natural, la vida silvestre, la forma de relacionarse, él ya ahorita ya está diciendo que lo que hay que salvar, que lo importante para frenar el cambio climático y ahora sí que el declive económico-social es darles a las niñas educación para que ellas puedan decidir y tener elección y cuidar los océanos. Porque ellos documentan, ¿no? La pesca ilegal, todo lo que contamina el océano como es el principal proveedor de oxígeno, claro, ¿no? O sea, del planeta. El clima mismo. El clima mismo. O sea, Sí. los bosques sí, pero el océano, ¿no? Y justo esto, que nos regresamos un poco a la narrativa del agua mística, el océano que no conocemos, todo esto que nos da miedo, que también ahí siento que combinar documental con la ficción está padre, ¿no? O sea, ya tenemos este mensaje muy claro. Sí, porque lejos de enfrascarnos en estas, insisto, producciones que aunque buenas, no digo que no, hollywoodenses, muy del Salvador, muy de alguien que puede contra una ola inmensa y que salva no nada más a su familia, sino a toda la población estadounidense o más. Es
para dominguear, ¿no? O sea, nos puede resultar un poquito... Palomero. Ajá. Pero si nos queremos ir a otro tipo de ejercicios más complejos, pues nada menos, o sea, los documentales, o incluso que es otro director del cual ya en algún momento hasta me atreví a escribir y a poner una nota ahí en una entrada en la revista del Acueducto, que por cierto la pueden buscar, es igualmente un producto del IMTA y tiene pues varias cositas para leer. Búsquenla. Sí. Y hablando del cine, Woo Shun-han, todo el mundo lo recuerda por la película de Parásitos, múltiplemente premiada, muy querida, muy vista. Pero si nos vamos igualmente a su trabajo, que aunque tal vez no tan documental, pero sí crítico, pues siempre habla de estas relaciones que hay entre los seres humanos con la degradación. Tenemos, por ejemplo, esta de Okja, que es donde él de repente trabaja con esta idea de una niña que está protegiendo a su amigo, que es una mascota gigante, pero que este animal está inmerso en una cadena también de producción demoledora, ¿no? Y donde no se les ve nada menos como seres vivos, sino como mercancía. Está también esta otra que es algo así como El huésped, que también nos habla de un monstruo que está en el mar, pero que no es un monstruo que haya nacido así por generación espontánea, sino más bien que también es el resultado de una cadena de factores contaminantes. Y yo creo que nada menos son estos ejercicios que empiezan sí a mezclar un poco tal vez como el wow de las producciones estadounidenses o anglosajonas, pero que sí empieza a mezclar también los propios valores que son muy propios como de la cultura oriental, que es donde ya nos referimos a que el medio ambiente no nada más es algo de donde extraemos, en este caso el mar, que es, sí, nada más es un método o un medio de extracción para cualquier cantidad de cadenas alimenticias, sino que también es otro ente que nos ha ayudado a articularnos como seres humanos para incluso tener pertenencia a algo. Y pues también volviendo a este tema de la mezcla de simbolismos porque también ya es un mundo muy globalizado, ¿no? O sea, se entiende que también cada vez más directores de cine, particularmente de cine independiente o de periferia, también quieran atraer. Sí, claro, hay referentes compartidos. Exacto, hasta el tipo de tomas. Y también tenemos, volviendo a la película de Recife Frío, el mismo director tiene otra. La brasileña. Ajá, la brasileña. Hay otra película que también si pueden, búsquenla. Esa me parece que está en YouTube o algo por el estilo. Y se llama Bacurau. Y en esa ya nos vamos un poco más a cosas incluso violentas. Si incluso tú buscas como la definición o alguna sinopsis de la misma, luego te dicen que es el equivalente como a un western brasileño de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, tienes una población... Okay. No me lo puedo imaginar, pero... Es buenísima, tiene unas tomas, es incluso como de realismo mágico, una cosa bárbara, pero habla de una población que está también, pues, muy alejada de esta gran capital. Está más bien situada como en una suerte de periferia rural, campesina. Y de repente empiezan a notar que están siendo borrados del mapa, literalmente, porque hay una escena donde nada menos el maestro les pide a los alumnos que busquen en el mapa y resulta que no están en ninguna plataforma, en nada. Y acompañado de eso vienen... Y en la papelería de la esquina. Prácticamente. Se compraron un mapa mundi. ¿Dónde estabas? Aquí junto a Yugoslavia. Ajá. Pero pues ahí a lo mejor sí, en los físicos sí, pero por ejemplo tipo... Google Maps, etcétera, ahí ya no están. Okay. Y a la par, dicen, bueno, ¿pero qué relación tiene el agua aquí? Pues el agua se vuelve un mecanismo de, como de poder, porque de repente así en la cisterna, en la pipa que se encargaba de abastecerlos, sufre una serie de averías por actores, o agentes ahí medio malignos. Y de repente ya la población se está viendo también sumida en un estrés hídrico, acompañado de muchas otras cosas, como que les están limitando la capacidad de comunicarse porque ponen un aparatito por ahí que impide las comunicaciones vía celular, etcétera. Pero es de este mismo director que ahorita no recuerdo su nombre, pero es algo así como así. Clever Mendoza Filho. También lo estaré diciendo mal porque es portugués. De memoria, además. Lo dijo de memoria, claro que sí. No. Oye, pero
qué interesante esto, porque justo estás platicándonos, Viri, de pues muchas narrativas de muchos lugares del planeta, ¿no? O sea, ya hablamos de un director coreano, brasileño, inclusive hablamos de algunas ahorita iniciativas mexicanas con comunidades vulnerables aquí en México. Entonces, justo desde tu visión antropológica, ¿qué opinas tú o cuáles son los peligros de hacer una producción, intentar hacer una narrativa sin considerar a las personas de una comunidad? Y yo creo que ya es un ejercicio un tanto peligroso y que afortunadamente ya cada vez quiero pensar que va cayendo en desuso. O sea, este hecho de nada más llegar con la cámara y posicionarla. Sí. Ajá. Comper. Ajá. Claro, yo particularmente la antropología y nosotros los que venimos luego de esta formación sabemos que es una ciencia que viene pues nada menos de este posicionamiento como de querer colonizar, ¿no? Colonizar. Sí, desde el conocimiento. Sí, ¿no? Donde tú llegas, tú te impones y tú dices qué es lo que se hace y lo que no se hace. Y además, pues en México, o sea, venimos de una tradición bastante larga de cine que se le cataloga luego como cine indigenista, que también es esta corriente donde otra vez llega el productor, el director o hasta el propio antropólogo, como para reforzar todo lo que quiere hacer el equipo técnico, y llegas y es eso, ¿no? Es decir, saben que no me importa incluso si están haciendo actividades cualesquiera, pero yo necesito que, o sea, estén aquí, ¿no? Todo el tiempo para filmarlos, y además quiero que se vean como lo más, ¿cómo decirlo?, tradicionales posibles, ¿no? De repente he escuchado una vez algún caso, en la universidad donde yo iba había un laboratorio nada menos audiovisual, y en algún punto a un estudiante se le ocurrió decir algo así como de, pero es que esa persona tiene tenis Converse, ¿no? O sea, que se los quiten porque no es indígena, porque no es de la cultura local. Ajá. Es como, no se ve asteric en mi toma. Exacto. Y es ¿por qué tienes que estar como nada menos ocultando este tipo de valores o de realidades que pues ya no pertenecen a tu imaginario, ¿no? Claro, que está ahí. Ajá. Entonces yo creo que en primer lugar, pues sí, una serie de permisos, o sea, de estar haciendo con la comunidad algún seguimiento, preguntas, y también darle más espacios a ejercicios que sí vienen de la propia población. Hay casos muy interesantes, hay nada menos una película que ahora sí se las debo el nombre, no tiene mucho que ver con el agua, pero sí tiene que ver con una comunidad en San Luis Potosí, en la que de repente tenemos este ejercicio de producción audiovisual, donde se registra la vida de una de las primeras mujeres que un poco como los voladores que hacen este ejercicio. Los de Papantla. Ajá, pero en esta comunidad. Y es maravilloso, no sé si tiene otra imagen, otra figura, otro valor mucho más simbólico. O también, otra vez retomando el tema de los ejercicios de proyección y demás, pues cada vez tenemos más ejercicios en América Latina. Particularmente yo, por ejemplo, aquí traía algunos, por mencionar, está el Festival Internacional del Cine de Ensenada, pero en Buenos Aires, que cada año saca convocatorias, nada menos para que las personas provenientes de ese lugar y de otros posicionen sus ejercicios audiovisuales venidos tal vez desde su comunidad, etcétera. Y hay otro que también es muy interesante, pero ese se hace en la Amazonía peruana, que es el Muyuna Fest, que ese se hace en la ciudad de Iquitos, en un puerto, el puerto de Belén, y es una ciudad que está prácticamente no fuera de las carreteras, pero un poco sí, porque la única forma de llegar a él es mediante canoas, ¿no? Entonces, el espacio donde se proyectan las películas es literal sobre... ¿Del agua? Sí. Entonces solamente ves ahí el montón de canoas visualizando la proyección. Qué y también, maravilla. exacto, se ve genial. Yo esperaría ir algún día porque sí se ve bastante interesante.
Y también eso, o sea, ahí ves producciones que son un poquito más locales y que ya no tienen esta esencia otra vez como tan indigenista del antropólogo o del productor queriendo que sean lo que ellos quieran, ¿no? Sí, proyectar la imagen que nosotros queremos tener de ahí, ¿no? Exacto. Hemos platicado de muchos temas y de muchas películas. Yo quiero proponerles un ejercicio. De todas las películas que hemos mencionado y que seguramente las personas que nos acompañan tienen muchos más ejemplos y títulos y películas que nos quisieran compartir, ¿qué les parece que al momento de vernos en los comentarios en la red social, tú nos compartes ahí mismo también el catálogo de estas películas que nos estás comentando y recomendando? Claro. Y todos ustedes, le agradeceríamos muchísimo que nos compartieran también las películas, los documentales que a ustedes les han significado, porque creo que un tema importante o como una de las conclusiones que podemos apuntar a tener de manera preliminar en este podcast, que esperamos tenerte muchas veces más aquí, es la importancia del cine como un elemento de reflexión. No solamente como un elemento tal cual de transmisión de información o de conocimiento, pero sí que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a ponernos en la postura del otro, que nos lleva a vivir otras historias, a poder ver otras realidades y que nos mueva a reflexionar a nuestros propios entornos y a nuestros propios contextos. Creo que ese es uno de los objetivos que el cine puede tener, y a nosotros nos interesa ver esta relación que tiene pues con el agua, ya que estamos hablando desde el instituto, pero me parece que puede ser un ejercicio interesante. Y lo malo que tiene este ejercicio es que ya no volvemos a ver el cine igual, ¿no es cierto? Exacto. No, ya no. Ya una vez que... ¿Cómo le hacemos entonces? Pues nada, no hay vuelta atrás. Exacto. Ya no hay vuelta atrás. No, y yo creo que a veces también es una de las cosas por las cuales debo confesar que siento que mis alumnos me odian porque, por ejemplo, hay otra película, hablando de seguir recomendando, que si bien no tiene que ver tanto otra vez con el agua per se, pero sí con estos cambios climáticos y estas formas tan risibles, incluso estos ejercicios de producción que se esfuerzan por tener hasta un humor negro en torno a estos cambios climáticos. Hay una que se llama algo así como Pequeña Gran Vida, que en el que se ofrece que la solución a los problemas climáticos es volver a la población pequeñita, ¿no? No es cierto. No piensen eso. Y el ejercicio con esta alumna era particularmente ese, ¿no? O sea, como de quiero que la veas, pero quiero que pienses como si realmente este ejercicio en la película se ve así. Y cuando la terminó de ver, sí fue como de... O sea, ya no quiero seguir viendo las películas así. Gracias. Porque todo el tiempo estoy ahora pensando, ¿no? Y tratando de evocar como qué aprendí, qué no, y cómo se liga otra vez a todas estas crisis de todo tipo, ¿no? Crisis humanas, económicas, etcétera. Uh-huh. Claro. Sí, es que yo creo que ver cine es lo mismo que platicar también con otras personas, ¿no? Te abre las perspectivas, te muestra mucho sobre la forma de pensar de una comunidad, un país, cómo tiene cada visión. Y a pesar de que cada vez está más globalizado el mundo y hay visiones que compartimos, ideas que pueden ser compartidas, pues sí, específicamente sí nos narran mucho sobre la forma de ver el mundo de una comunidad, ¿no? A lo mejor no me voy a poner a platicar con todos los coreanos, pero a lo mejor de ver Parasite ya puedo ver un poco cómo viven, cuál es la relación social, así. Bueno, yo ahorita como que se me quedó Parasite en la mente, sí, claro. Que sí, el agua es un factor ahí de desigualdad, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante cómo podemos, a través del cine, ahora sí que conectar, ¿no? Con otras personas y con otras formas de ver el mundo. Sí, pues, concuerdo. Viri, tenemos que volver a platicar de esto, sí, y claro. Tenemos que profundizar más porque de verdad que son tantos temas y tantas aristas y tantas perspectivas que creo que es una buena visión introductoria, pero tienes que seguirnos platicando de esto. Ok, con mucho gusto. Hay que hacer un documental. Claro. Exactamente. Pues maestra Viridiana Guerrero Arroyo, nos dio mucho gusto compartir contigo este episodio. Bueno. Y te invitamos de verdad a que integremos este catálogo y que sea un catálogo vivo y que en redes no sabemos a dónde nos va a llevar, pero claro, podemos llegar a una colección muy amplia de películas y de recomendaciones, no solamente para nosotros, sino para compartir con todas las personas que visiten nuestro espacio.
Sí. La verdad que sí, miren, si llegaron hasta esta parte del episodio del día de hoy, pónganos, escríbanos ahí de que llegué hasta aquí, esta es mi película favorita. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en Instagram como IMTAMX, en X también estamos como IMTAMX, y obviamente Spotify y YouTube, donde subimos cada martes, cada 15 días, los martes, un episodio nuevo de su podcast favorito, Planeta Agua. Entonces, si llegaron hasta aquí, ahí pónganme. Mi película favorita sobre el agua es esta. También que Humberto Luna y Claudia Martínez, que están aquí en la producción, nos hagan sus recomendaciones. Ellos también son muy aficionados al cine. Nayeli Cortés también, nuestra productora. En fin, todos los que estén interesados en la temática, abramos este ciclo y pues, quién sabe, igual puede empezar a hacer nuevas experiencias y hacer nuevas cosas. Sí, a ver, Viri, cerramos con tu película, tu recomendación para ya irnos. Ay, es difícil. Difícil. Yo insisto, creo que la de Bacurau puede que prometa bastante. Es porque es un cine como muy distinto, distópico, y al mismo tiempo no tan alejado de las realidades que se viven particularmente desde América Latina. Creo que es bastante muy buen ejercicio para empezar a situarnos en este ejercicio de ver al cine con otros ojos. Excelente. Ahí está la recomendación. Y recuerden nada más que el cine se ve mejor en el cine. La experiencia cinematográfica en cine Sí, no le vayan gana. al cine. es otra cosa. Por supuesto. Sí. La verdad que sí. Eso sí, lo compartimos. Bueno, próximamente Planeta Agua en cine. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.